prueba y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Builds Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura. Y lo tan antinatural, dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Muy buenas noches, amigas y amigos de Evolución Radio. Qué gusto tenerles acá un domingo más en su programa After Work, donde, como saben, pues tratamos diferentes conceptos, temas del mundo laboral. La idea es, pues, compartir con nuestros invitados especiales sus vivencias, sus experiencias, sus conocimientos sobre diferentes temáticas que sin duda, pues, son muy interesantes y que nos enriquecen. La idea aquí es, entre todos, aprender de nuestros invitados, aprender de las personas que se conectan, que por cierto, pues nos encanta que participen, así que las personas que se van conectando, pues nos encantaría que nos vayan dejando sus mensajes, preguntas, inquietudes, comentarios, y pues con mucho gusto estaremos leyendo para que nuestros invitados pues vayan respondiendo sobre una temática que es muy importante, muy interesante. Si me han pedido incluso que tratemos de este tema, pues nos atañe a todos los trabajadores, en todas las profesiones, porque no hay ninguna profesión que esté exenta de este tema tan importante como es la seguridad industrial y la salud ocupacional en el trabajo. ¿Sí? Cuando hablamos del trabajo, pues hablamos no solo de las grandes empresas, sino de las pequeñas y medianas empresas, en donde pues interactuamos diferentes profesionales o trabajadores de diferentes ramas, valga la redundancia, y por eso pues todos estamos inmersos en este programa de seguridad y salud, que ya nos van a comentar nuestros expertos cuáles son las novedades, cómo está la legislación actualmente en el Ecuador y qué se viene en el futuro sobre el tema de seguridad y salud. Y bueno, pues entonces no esperemos más. Vamos a presentar a nuestros amigos. Son amigos personales los dos, profesionales tanto en materia de salud y de seguridad. Empecemos por las damas. Tenemos a la doctora Fernanda Arévalo, ella es especialista en salud ocupacional, así que bienvenida, doctora. Cuéntenos quién es Fernanda Arévalo, lo que nos quiera comentar de su vida personal y laboral. Bienvenida. Doctor, mucho gusto. Gracias, Carlitos Alberto, por compartir este momento con ustedes. Fernanda Arévalo, soy médico, trabajo en la empresa Metaltronic actualmente, me desenvuelvo en salud ocupacional y estoy un poquito nerviosa y con ganas de participar en esta conversación acerca de lo que puedo participar con ustedes. Muy bien, no se me ponga nerviosa, que acá estamos entre amigos, aquí es una conversación, una charla de amigos, así que no hay motivo para ponernos nerviosos. Gracias, Doc, gracias, Fernanda, doctora Arévalo, por estar aquí presente, y ya nos va a comentar pues sus vivencias y experiencias de la rama de salud ocupacional. Bienvenido, Carlos, también. Carlos es un profesional con mucha experiencia en la rama de la seguridad industrial, así que bienvenido. Cuéntanos, ¿quién es Carlos Durango? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernanda, Cristian, y a toda la teleaudiencia, bueno, de Radio Evolución? Muchas gracias, Cristian, por tu invitación. Pues nada, Carlos es una persona, un profesional que se ha dedicado a la seguridad y salud ocupacional por
por cosas de la vida ya hace 8 años exactamente. Me he desenvuelto principalmente antes en consultoría. Eh, He conocido diferentes empresas grandes, medianas, pequeñas, diferentes realidades, desde empresas administrativas, de alto riesgo, mediano riesgo. Y creo que cuando haces consultoría aprendes a ver las diferencias y la aplicación de la seguridad y salud ocupacional en estas diferentes ramas. Actualmente, bueno, estoy encargado de toda la unidad de seguridad y salud ocupacional en Progreso, una cooperativa, pero también continúo con actividades de asesoría en seguridad y salud ocupacional en diferentes empresas igual del país. Ajá, los fines de semana aprovechando, haciendo consultoría y asesoría. Chévere, excelente, qué bien. Felicitaciones. Bienvenido también, Carlos. Y bueno, a ver, antes de entrar ya a los temas técnicos de seguridad y salud y que nos cuenten sus experiencias y cómo ha ido evolucionando en el mundo laboral, la primera pregunta que tengo para los dos es ¿por qué se especializaron en el tema de salud y seguridad? ¿Qué les hizo ir hacia esa temática de seguridad y salud, sobre todo en el tema médico? Doctora, empezamos por usted, doctora Arévalo, teniendo algunas especialidades de la medicina. ¿Qué bichito le picó para que se especialice en el tema ocupacional? Bueno, doctor, yo terminé mi maestría en el año 2015. Lo que me incentivó a realizar seguridad y salud es relacionarme siempre con la gente, con los colaboradores. También lo que me motivó es permanecer mucho tiempo, más tiempo con mi familia, que me llevaría a una especialidad. Es por eso que lo realicé con el fin de compartir en el ámbito administrativo, en el campo laboral y también con el fin de compartir con mi familia, desarrollarme como esposa, como mamá y como profesional. Y sin duda, pues creo que fue una decisión acertada, pues porque ya son algunos años y se la ve contenta, se la ve apasionada con la rama que ha seguido, pues con su profesión y con las experiencias pues que ya nos va a ir comentando. Carlos, ¿qué fue lo que te incentivó para especializarte en el tema de seguridad industrial, ser un técnico apasionado de la seguridad industrial? Sí, bueno, yo estudié ingeniería industrial. En ingeniería industrial vemos diferentes ramas, tanto producción, operaciones, tema ambiental, tema administrativo y también el tema de seguridad. Entre esas ramas yo hice prácticas en seguridad y salud ocupacional y me llamó mucho la atención. Bueno, yo soy de provincia de Tungurahua, por cosas de la vida, una persona que es bien influyente en el tema de seguridad en el país, que tiene una consultoría. Me llamó hace algunos años atrás, ya 8 años, no sé, no me acuerdo, y para que trabaje con él, haciendo, bueno, actividades básicas, pero poco a poco, bueno, ese aprendizaje que él tiene, porque es una persona que, bueno, que está inmersa incluso en estos aspectos de la normativa en el país, fui aprendiendo poco a poco y me gustó. Una vez que ya te gusta algo, creo que ya no lo dejas y pues seguí de largo hasta actualmente. Así creo que esas son las cosas que fue el aprendizaje que tuve en esa oportunidad de hacer consultoría en diferentes empresas. Tuve también la oportunidad de viajar por todo el país y eso también me llamó mucho la atención. Y pues ahí poner en práctica el aprendizaje y como decía Fernando, el tema de la cercanía con las personas, creo que es un área que debe de estar cerca de todos los colaboradores porque ellos ven aquí un punto intermedio entre el empleador, entre las cosas que ellos desean de tener seguridad, porque ahí está el tema del mismo nombre, ¿no? Seguridad y salud ocupacional, y puede estar cerca de los colaboradores. Son ramas muy enriquecedoras, ¿no? Muy humanas. Yo que trabajo en recursos humanos, pues sin duda tenemos que trabajar de la mano con la seguridad industrial y la salud ocupacional, y por cierto, todas las otras carreras, todas las otras posiciones y áreas tienen que estar involucradas y conocer un poquito o bastante, dependiendo del área, el riesgo que tengan sobre seguridad y salud ocupacional. Como preámbulo, me gustaría un poco
leerles los conceptos de seguridad y salud. Hay muchos conceptos de seguridad, pero he escogido uno que se refiere a las prácticas políticas y procedimientos implementados para prevenir accidentes laborales, lesiones y enfermedades ocupacionales. Si hablamos, en cambio, de salud ocupacional, hablamos de que se centra en el bienestar físico y mental de los trabajadores. Miren que no solo es la seguridad física, sino también la seguridad mental, la salud mental, abordando tanto la prevención como la gestión de enfermedades y trastornos relacionados con el trabajo. Si vemos un poco la evolución de la seguridad y salud, siendo historia de cuándo empezó, digamos que en la revolución industrial, a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. La revolución industrial marcó un aumento significativo en la producción y mecanización, pero también trajo consigo condiciones de trabajo peligrosas. Trajo consigo condiciones de trabajo peligrosas, como les decía, largas jornadas laborales y una alta incidencia de accidentes y enfermedades. Durante este tiempo surgió la necesidad de regular las condiciones laborales para proteger a los trabajadores. Y si hablamos de nuestro país, del Ecuador, un poco más tarde, en el Ecuador, la implementación de conceptos de seguridad y salud tiene sus raíces en el siglo XX, miren, un poco más tarde, en paralelo con los cambios industriales y laborales que se dieron en el país. Sobre todo cuando se salió el Código del Trabajo en el año 1938, uno de los primeros pasos fue la formalización de la seguridad industrial y la salud ocupacional en nuestro país, promulgado, como les decía, en 1938. Este código estableció derechos básicos para los trabajadores, incluidas disposiciones sobre seguridad laboral y condiciones del trabajo. Aquí me nace una pregunta, ya que nos metimos un poco cómo están inmersas las empresas en el tema de seguridad y la legislación que tiene que ver con seguridad industrial y salud ocupacional. ¿Cómo creen ustedes que están respondiendo las empresas ecuatorianas a la necesidad de crear ambientes laborales más seguros? ¿Qué opina, Doc? Bueno, la seguridad y salud ocupacional es uno de los pilares más importantes que todas las empresas deben tener para proteger a su personal, como usted lo manifestó, de accidentes y enfermedades laborales. Las empresas están respondiendo mediante una cultura de prevención, mediante educación, mediante formación de los trabajadores para mejorar las condiciones de trabajo con el fin de desarrollar conciencia preventiva y hábitos de trabajo seguros. Y con esto nos lleva a disminuir los daños a la salud provocadas por el trabajo y así mejorar la productividad en base a la gestión que se realiza por medio de la seguridad y salud en el trabajo. Carlos, ¿cómo que gracias, Doc? Carlos, ¿crees tú que estamos hablando ya del siglo XX, de algunas décadas atrás, pues incluso 1938 que salió nuestro Código del Trabajo, desde ahí hasta acá, que ha pasado casi un siglo? ¿Crees que las empresas poco a poco han ido concientizando y creando más legislatura en el tema de seguridad y salud? ¿Crees que es un poco más por obligación, por todas las sanciones que ponen las instituciones como el Ministerio de Relaciones Laborales o el IES en el tema de riesgos del trabajo, o porque realmente ya se va creando una conciencia de los empresarios? Cuando hablamos de empresarios, no solo es las grandes empresas, como les decía al inicio, sino también pequeñas y medianas empresas, las pymes, sobre el tomar conciencia de la importancia de implementar políticas, procedimientos de seguridad y salud. ¿Qué opinas, Carlos? A ver, creo que en Ecuador sí existió un avance. Desde hace años de atrás, cuando se dio la principal legislación, comparado con otros países de América Latina, obviamente estamos un paso atrás, que salió el decreto ejecutivo 2393. Existió un avance, pero en realidad en el Ecuador, creo que es de los países, junto con Venezuela, y junto con Bolivia, de los que peor crecimiento ha tenido en el tema de seguridad y salud ocupacional. Incluso nosotros podemos ver eso en los indicadores. En el país no hay una cultura todavía de seguridad. Lo hacen, como tú mencionabas, por cumplir, ¿sí? No es una cultura de querer gestionar el tema de la prevención y verlo como
como incluso una inversión. Aquí los empleadores generalmente lo ven como un gasto y obviamente ahí tenemos ciertos inconvenientes porque los empleadores todavía no quieren invertir mucho en seguridad. Lo hacen sí dependiendo del tipo de empresa. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a una empresa de alto riesgo, claro, ahí sí el empleador va a tener que implementar muchas medidas de seguridad y higiene porque sabe que si, como es empresa de alto riesgo, si accidenta un trabajador, obviamente va a tener que pagar indemnizaciones, posiblemente incluso puede ser por fallecimiento y todas las cosas que se implican, y ahí recién como que intervienen y se dan cuenta de la importancia de seguridad. Ahora tenemos empresas de mediano y bajo riesgo y tenemos microempresas en donde muchas veces no se toma en cuenta para nada la seguridad. Simplemente es el cumplir la normativa, el cumplir los indicadores que me piden que registremos en la página del Ministerio del Trabajo y ahí nos quedamos. Entonces, incluso, y así, si lo hacemos por cumplir, aún así poco a poco ha ido disminuyendo el cumplimiento porque no hay inspectores, no hay la cantidad de inspectores en el Ministerio eh, que puedan realizar inspecciones de las empresas y por ende, por lo menos el empleador dice, me van a hacer una inspección y voy a cumplir. Tampoco, porque aquí en el país existe por cada 250.000 un inspector asignado del trabajo, cuando en otros países es por cada 10.000. Entonces ahí nomás nos damos cuenta que en realidad no tenemos ni siquiera la cantidad de inspectores para realizar las inspecciones en el trabajo. Y solo cae en inspección cuando hay un accidente. Entonces yo creo que, Quisiera recalcar esto, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Carlos, pero yo creo que esto es más en las pequeñas empresas o medianas empresas, donde los recursos financieros son limitados o hay falta de conocimiento en los empleadores. Es por eso que en el año yo leí que en el reglamento de seguridad y de higiene del Instituto de Seguridad Social registra que los accidentes laborales se concentra en un mayor número en las pequeñas empresas y medianas empresas, que los recursos son más limitados. Y lo ven a la seguridad y salud como un gasto, más no como un medio de prevención. Claro, y como también decía Carlos, pues a veces poco estamos mal acostumbrados a que cuando pasa un accidente, Dios no quiera una fatalidad, pues ahí recién reaccionamos, decimos, caramba, si ha sido necesario implementar medidas, porque como bien decía Doc, quizás la principal limitante que tengan las pymes, los pequeños y medianos empresarios, las pequeñas y medianas empresas, es los recursos con los que cuenten para implementar. Pero realmente, y Carlos nos va a comentar como técnico especialista, quizás no se necesite tantos recursos. Lo que se necesita pues es, bueno, primero conocer bien la ergonomía de cada uno de los puestos y qué medidas, al menos básicas, de seguridad, y sobre todo crear una cultura de seguridad en su personal. Cada uno de ellos pues estén atentos a todos los riesgos a los que están expuestos y que levanten la mano y que compartan con sus jefes, con los gerentes, con los dueños de la empresa, para que tomen medidas. Pero claro, como toda empresa, pues habrán empresarios que quizás miren hacia otro lado y no les interese invertir, porque realmente no es un costo, es una inversión. Invertir en la salud, en el cuidado de los trabajadores. Aquí estaba viendo algunos datos de los principales accidentes ocupacionales, un ranking que hay en el país de cuáles son los principales accidentes. Vemos que en primer lugar están caídas desde alturas, luego me dice accidentes en maquinaria, accidentes de tránsito laboral. ¿Y qué es el tránsito laboral? A ver, antes de continuar, porque quizás alguien que está conectado y sabe cómo es esto de tránsito laboral. ¿A qué nos referiríamos, Carlos? Los famosos llamados accidentes en itinere o en tránsito, sí. Se refiere a que el colaborador está cubierto y hablando de normativa legal ante riesgos del trabajo cuando sufre un accidente en el traslado desde su casa hacia el trabajo, ¿sí? O viceversa. Obviamente aquí hay que aclarar ciertos puntos y es que esto se tiene una consideración cronológica. No es lo mismo decir que yo mantengo una ruta habitual
pese a que esto actualmente en riesgos del trabajo, antes decían que siempre y cuando se mantenga la misma ruta aplica el accidente inquino o accidente en tránsito. Actualmente por temas de seguridad, por también de seguridad de cambio física, le va a decir que por los peligros que existen no es recomendable mantener una misma ruta desde la casa al trabajo. Pero sí se sigue aplicando el tema cronológico. Esto quiere decir que generalmente, por ejemplo, si yo me tardo una media hora en llegar a mi trabajo, yo salgo a las 6:30 y tengo que estar a las 7, y un día yo sufro un accidente a las 5 de la mañana, que no tiene un motivo, una razón del por qué yo sufrí un accidente a esa hora. El inspector va a averiguar y va a saber que yo me fui antes de una visita, tal vez fui a visitar a mi hermana, fui a comprar algo y de ahí me dirigí al trabajo. Entonces, siempre y cuando se mantenga el tema cronológico, se aplica el accidente inquino o accidente de trabajo en el tránsito. Es correcto, los denominados accidentes in itinere, como bien nos lo ha explicado Carlos. Y yo le complementaría que también pueden incluirse acá, pues, todos los elementos móviles que interactúan en una empresa. Estamos hablando de montacargas, estamos hablando de camiones incluso que transitan dentro de una industria o de cualquier organización y que pueden generar un accidente interno, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de estos elementos móviles que hay en una empresa, en cualquier organización. Hablamos también de caídas de objetos y electrocuciones entre las cinco causas principales que tienen en el país. Y si hablamos de enfermedades ocupacionales, en primer lugar, miren, asoman las enfermedades respiratorias, luego los trastornos musculoesqueléticos, la hipoacusia ocupacional, es decir, la pérdida auditiva, las enfermedades cutáneas, tienen que ver mucho con las empresas de riesgos químicos, y vean, acá ya asoma el estrés laboral y los trastornos mentales. Estrés laboral y trastornos mentales. Miren qué interesante este tema, que creo que tiene que ver mucho con la DOC. Aquí nos metemos en el tema de la salud mental, que también es bien importante. ¿Qué opina, DOC? ¿Usted cree que las empresas, cuando hablamos de salud ocupacional, capaz que nos vamos al tema un poco más técnico, y los trabajadores pues también están inmersos en un tema de estrés laboral, de ansiedad, que quizás no dejan los problemas personales en su casa y los trasladan al trabajo y por ahí pueden surgir accidentes? ¿Cree usted que en su campo, que es la salud ocupacional, las empresas un poco están regresando a ver a la salud mental, la importancia de trabajar con un psicólogo, incluso psicólogo clínico, cuando ya detectamos tanto con recursos humanos como el departamento médico alguna patología o alguna desviación que necesite una atención psicológica, o todavía es un poco incipiente y no, estos temas no se regresan a ver todavía? Sí, bien es cierto, doctor. El estrés y la ansiedad son una de las principales causas de enfermedades y de distracción para que suceda un accidente laboral, ya que el trabajador a veces lleva los problemas extralaborales a su actividad laboral y nos puede llevar a un accidente laboral. En la actualidad, la salud mental ha ganado un gran espacio a nivel mundial. Esto de la ansiedad y la depresión, estos trastornos mentales nos pueden llevar a una distracción durante su actividad laboral y con ello a hacer algún movimiento o alguna postura o alguna distracción y llevarnos a un accidente laboral. Es por eso que en la actualidad ya se da, se capacita a los trabajadores del síndrome del burnout, estrés, ansiedad, depresión, ya que esto nos lleva al ausentismo también, el aumento de la morbilidad o de la frecuencia de la visitar al centro médico, nos va a aumentar el ausentismo y esto va a llevar a pérdidas a los empleadores. Es por eso que siempre hay que tomarle mucha atención a la salud mental. Carlos, normalmente las empresas, el fin principal es hacer dinero, ¿sí? Eso es clarísimo. Todo empresario pues tiene la primera finalidad de hacer dinero, porque pues sin dinero no pueden funcionar.
todos los proyectos y objetivos que se tienen. Pero sin embargo, pues para poder producir necesitamos pues trabajadores que estén comprometidos y que sean productivos. ¿Tú crees, Carlos, que una buena gestión de seguridad y salud, si es que hay algún empresario que está acá conectado, tanto en la moral y productividad de los trabajadores, les puede incentivar para que se eleve o no? ¿Qué opinas tú? A ver, siempre sí. ¿Qué pasa? En el tema de seguridad, como bien se ha recalcado acá, todavía tenemos la cultura de ver como un gasto. Si las empresas se ganan los indicadores como se deben llevar, es decir, ausentismo, morbilidad, ver todos los certificados que el trabajador va presentando a lo largo del tiempo, y sacamos estos indicadores, invertimos para que estos indicadores vayan bajando, pues se va a dar cuenta el empleador, en realidad no es un gasto, es una inversión, porque si el empleador gasta, invierte en tema de seguridad, los indicadores van a ir bajando, el trabajador se va a tener mayor productividad, ya no va a faltar al trabajo, ¿sí? Si pasa un tiempo ya no va a haber accidentes laborales. Entonces, todos esos gastos, entre comillas, que nosotros creíamos que teníamos en seguridad, y lo trasladamos a indicadores y aplicamos medidas preventivas y todo el sistema de gestión, ya no tenemos estos indicadores de sentido, morbilidad, accidentes, obviamente nos vamos a dar cuenta que el trabajador, al estar bien mentalmente, como la igual Fernanda, va a ser más productivo. Entonces, cuando nosotros, siempre y cuando esto le vemos los indicadores, y es por eso en donde falla la seguridad en el país. ¿Por qué? Porque claro, estamos en cumplir, en llamar al técnico, en llamar a la doctora ocupacional, que registran nuestros indicadores en la página del SUT. No nos cae ninguna multa, no nos cae una inspección, pero no estamos viendo cuántos certificados nos están entrando, cuántas personas, cuántos trabajadores están faltando, y este ausentismo genera un gasto, eso sí genera un gasto, ¿sí? Y mientras más colaboradores tengamos se ausenten al trabajo, mientras más trabajadores estén desmotivados, porque ya están con síndrome de burnout, como estadística, actualmente 7 de cada 10 pueden llegar a tener burnout y 4 de cada 10 ya están teniendo burnout en las empresas en el país. Es algo grave, ¿no? Todos tenemos estrés, pero si ya llegamos al burnout, que es un punto de estar desmotivado, de no tener ganas de ir al trabajo, obviamente ese trabajador que está así no está siendo productivo. Y al no ser productivo, obviamente, eso va a generar pérdidas en el empresa. Totalmente de acuerdo. Y miren, acá ya nuestros amigos oyentes ya se están enganchando, nos hacen algunos comentarios y preguntas. Andrés nos dice un comentario: pienso que sí, pues la seguridad de salud en el trabajo finalmente se constituye en una forma de vida. Excelente comentario, Andrés, así es. Hernán por acá nos hace una pregunta interesante: ¿puede una empresa influenciar en sus colaboradores para que tengan una vida saludable fuera de la empresa? Es decir, alimentación, deporte, sueño, salud mental, etcétera. ¿O es un tema netamente personal, considerando que influye en la productividad? A ver, un poco está relacionado a la pregunta que les decía, como las empresas, recursos humanos, el departamento médico, deben incentivar a sus colaboradores y un poco estar pendientes de su salud, incluso de su peso, de qué actividades físicas realizan extralaboralmente, o eso ya es tema de cada empleado y la empresa solo tiene que fijarse en que sean productivos. ¿Cómo influye lo uno con lo otro, doctor? Bueno, súper importante la pregunta de Hernán. Claro, si una empresa, si los trabajadores están saludables, va a haber un entorno, si hay un entorno seguro y saludable, va a haber mayor satisfacción y mayor productividad por los trabajadores. Es por eso que la empresa está encargada de realizar campañas de prevención en salud, campañas de nutrición, campañas para incentivar el deporte, campañas para mantener una vida sexual sana también, campañas de primeros auxilios con el fin de podernos ayudar si es que no hay el médico, hasta llamar al 911, si no hay un brigadista, de capacitar a brigadistas, de capacitar al personal, de enseñar cómo la importancia del desayuno, la importancia del almuerzo,
cómo tener una dieta saludable, cómo mantener nuestro índice de masa corporal, cómo mejorar nuestros hábitos alimenticios, porque no es lo mismo alimentarnos que comer sano para mantener una vida saludable. Y esto nos va a llevar a un clima laboral saludable y seguro. Ujú. Y por cierto, pues como comentábamos hace un momento, pues ir creando poco a poco una cultura organizacional enfocada en el tema de seguridad y salud, en el cual todos estemos inmersos, porque no es un tema solo del técnico, solo de la doctora, que para eso está el jefe de recursos humanos, es un tema de todos. Y para eso pues hay que fomentar una cultura de seguridad y salud. ¿Qué se te ocurre, Carlos, en una empresa que no tiene elementos que direccionen a una cultura de seguridad? ¿Por dónde deberíamos de empezar? Si es que hay por aquí algún amigo que está pensando en ponerse una pequeña empresa, ¿por dónde debería arrancar para ir dando los primeros pasitos para fomentar una cultura organizacional, una cultura de seguridad en el trabajo? Claro. Yo creo que podemos hacerlo mediante campañas que involucren, siempre se habla del tema de la capacitación, ¿no? Yo creo que no hay que ingresar por la capacitación, porque ¿qué pasa ahora? Nosotros capacitamos a las empresas una hora, una capacitación de cualquier tema en seguridad. Claro, el trabajador se va a aburrir, el trabajador no va a aprender, el trabajador va a estar concentrado capaz en otra cosa, pensando en que ya se acaba esta capacitación. Yo siempre digo involucrar de una manera incluso actualmente hay que mantener un equilibrio entre lo lúdico y algo que pueda llegar a pegar en la mente del colaborador. Y aquí es importante involucrar a la familia. ¿Qué es lo que están haciendo? Y estadísticamente las empresas, las multinacionales, empresas ya que del mundo súper grandes, están haciendo campañas que involucran mucho al entorno familiar. Es decir, hablábamos de si podemos incluirnos tal vez en lo extra laboral con el colaborador, pues sí. Y te pongo un ejemplo, una campaña de nutrición que involucren a los familiares, poniendo tal vez en una red interna fotos de lo que están haciendo, paseos, caminatas, actividades físicas con la familia, y así obviamente se va generando una cultura de seguridad. Eso por decirlo así a breve rato. Pero yo creo que lo importante para que se tenga una cultura, y como cultura organizacional, es involucrar al trabajador y que vaya aprendiendo poco a poco con cosas sencillas del tema de seguridad. En empresas de alto riesgo, ¿qué es lo que se hace? Es hacer campañas si es que te llega a pasar esto, puede ser algo grave, un accidente en una empresa de alto riesgo, un accidente puede llegar a la pérdida de la vida del trabajador. Es involucrar y decir, mira, si tú no cumples, si tú no te pones el arnés, si tú no te pones los guantes, tal vez puedes perder la vida y no vas a volver a ver a tu familia. Y es como que ir involucrando a la familia en el entorno del trabajador, porque al final el tema del equilibrio familia-trabajo es muy importante, y el tema de la seguridad involucrando a la familia va a ser vital. Yo creo que ir poco a poco, es ir tal vez no generando mucho gasto como hablábamos, sino invirtiendo en temas de campañas pequeñas, pero que no generen mucho aburrimiento al trabajador, porque ahí es cuando nosotros ya dejamos de lado la seguridad y tenemos. Súper importante lo que manifiestas, Carlos, un poco vincular el aspecto emocional, y evidentemente pues las familias de los empleados están esperando que lleguen sanos y salvos día tras día. Enfocar y ligar al tema de sus hijos, de sus esposas, de sus padres, claro que sí. Y claro, se me ocurren, por ejemplo, ideas que no son muy costosas, por ejemplo, invitar un día a las familias para que vayan a ver cómo se desempeña, cuál es el puesto de trabajo de sus padres, y una caminata ahí interesante, bien organizada, que no es costosa y que vincula un poco ese sentido de pertenencia, no solo de los trabajadores, sino de todos los de su familia, de sus esposos, de sus hijos, como les decía, incluso de sus padres. Otra idea que algunas empresas lo llevan, a dedicar unos minutitos antes del arranque de la jornada, charlas de seguridad cortas, 5 o 10 minutos, porque evidentemente las empresas productivas que se manejan con justo a tiempo, es difícil que puedan parar para hablar de estos temas, pero yo creo que unos tips
unos tips importantes de 5 minutos, o poner videos. Las empresas que manejan comedores tienen un televisor, videos impactantes de accidentes para que los trabajadores vayan a tomar conciencia y se vayan involucrando, porque aquí el aspecto clave para crear una cultura es que todos estén involucrados. Como les decía, no es un tema de los directivos, no es un tema de los jefes, la seguridad es de todos, ¿sí? Y para poder involucrarles, pues evidentemente, pues debemos hacerles participar a ellos. Ahora, un poco vamos con el tema de las devaluaciones, porque claro, a veces el temor, como decíamos al inicio, un poco obligado de que a qué hora me cae una inspección de riesgos del trabajo, y hacemos las cosas un poco por obligación para que no nos sancionen. Es importante hacer evaluaciones periódicas de cómo está nuestra seguridad, de la ergonomía en el trabajo. ¿Qué opina, doctor? Sí, súper importante, doctor. Le cuento algo que existe como una cultura en la empresa que yo trabajo. Nosotros hacemos las caminatas de seguridad con el fin de prevenir accidentes y también de diseñar los puestos de ayudar a diseñar o a hacer una sugerencia para disminuir, como dije, accidentes, movimientos innecesarios que nos puedan llevar a un trabajo más prolongado o un movimiento repetitivo. Entonces, sí, en la actualidad nosotros tenemos auditorías y una por el Ministerio de Seguridad y Salud por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Trabajo. Uh-huh. Y una pregunta rápida, porque claro, quizás aquí nosotros enumeramos algunos nombres técnicos, pero quizás algunos de nuestros amigos oyentes lo desconocen. Cuando hablamos de ergonomía, ¿a qué nos estamos refiriendo, Carlos? Es adaptar el puesto del trabajo al trabajador y no viceversa, ¿sí? Básicamente para que entienda la gente, porque realmente lo que hacen las empresas es, viene un nuevo trabajador y le digo, este es tu puesto de trabajo. Te adaptas así, o sea, tú te vas a adaptar a ese puesto, cuando no es así. Si debemos del puesto de trabajo adaptarle a la fisionomía del trabajador. ¿Y qué pasa mucho actualmente? Nosotros en el país generalmente somos, como decía al inicio, junto con otros países de Latinoamérica, no investigamos y no hacemos normativa propia, no hacemos normas técnicas propias. Nosotros cogemos para todas nuestras evaluaciones, la mayoría de evaluaciones, normas técnicas extranjeras. Y las evaluaciones de esas normas técnicas extranjeras son diferentes porque trabajamos con percentil. En Europa son más altos, en Estados Unidos son más altos, y nosotros cogemos esa normativa y la intentamos adaptar al país. Por eso es que muchas veces, incluso cuando las evaluaciones las realizamos con esa normativa, tienen a haber ciertos inconvenientes. Entonces, lo importante en ergonomía, ¿sí?, es que el puesto de trabajo debe estar lo más óptimo para que el trabajador desempeñe sus actividades de manera cómoda, confortable, ¿sí?, que no le vaya a generar ningún dolor al trabajador. Y para eso sí existen obviamente muchas técnicas que podemos aplicarlo en el día a día para el tema ergonómico. Y actualmente obviamente es muy importante el tema ergonómico porque si vemos los indicadores, tenemos muchas enfermedades relacionadas a este factor de riesgo. Bueno, la ergonomía también sirve para disminuir trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Uh-huh. Entre estos tenemos el síndrome del túnel carpiano, lumbalgias, que son muy frecuentes en la actividad laboral. Justo eso iba a comentarle, porque quizás cuando hablamos de accidentes, normalmente se nos pueden venir a la mente puestos operativos, como decíamos, que están expuestos al trabajo de una máquina, de montacargas, pero no necesariamente ergonómicamente, pues los puestos administrativos, con los ejemplos que nos da la DOC, pues también están expuestos a alguna enfermedad ocupacional, ¿verdad? Claro. Y la diferencia, perdón, ahí que te corrijo. La diferencia es que, claro, con el uno el daño puede ser inmediato, con una máquina, con un equipo. Y con ergonómico va a pasar a lo largo del tiempo y me puede generar lo que decía la doctora, un síndrome de túnel carpiano, y alguna inflamación de los tendones, alguna columna, ¿sí? Entonces puede ser a largo plazo, incluso puede ser más dañino en ciertos casos y puede generar una incapacidad también a largo plazo. Y ahí es importante tomar acciones correctivas.
Es por eso que mediante la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo se encarga de realizar los estudios ergonómicos, de ayudar a ingeniería a diseñar los puestos de trabajo, hacer que continúen los mantenimientos de las máquinas, porque si no existe el mantenimiento de una máquina y esta máquina no se mantiene en condiciones óptimas, esto nos puede llevar a un desgaste del trabajador mediante capacitaciones y educación para mantener un trabajo seguro y mantener buenas posturas, ¿no? Los trabajadores se los debe capacitar sobre cómo mantener, cómo realizar una postura adecuada. Bueno, por acá nuestros amigos se siguen animando, nos siguen llegando inquietudes. Por acá Belén nos hace una interesante pregunta. Para el caso de las trabajadoras que estén en periodo de gestación, a ver, doctora, esto creo que va más por usted. ¿Existen protocolos específicos para esto? ¿Las empresas están tomando medidas para este tipo de mujeres que están en periodo de gestación? ¿Qué opina? ¿O todavía es un poco incipiente estas medidas en las empresas? A ver, todas las mujeres en estado de gestación o están, vamos a decir que la gestación no es una enfermedad, ¿no? Todas las mujeres podemos estar en estado de gestación, pero sí todavía las empresas no han implementado alguna medida para disminuir la actividad. Lo que sí se hace por medio de trabajo social, por medio del departamento médico, otorgarle los permisos para las visitas con el especialista, destinarles actividades donde no haya mucho levantamiento de peso, donde no hagan posturas forzadas, donde hagan las pausas activas, capacitarles de la importancia de no permanecer en una sola postura y de no hacerlas hacer trabajos de alto riesgo, ¿no? Las mujeres en estado de gestación no deben trabajar en actividades donde ponga en peligro su vida y la de su hijo. Miren, otra pregunta interesante, un comentario acá de Andrés nuevamente. En mi trabajo existe bullying. Miren, antes no se hablaba del bullying, es un término un poco más moderno. En el trabajo existe bullying entre compañeros y esto ha generado que las personas se sientan incómodas y no se concentren. Y las actividades, por tanto, se hacen mal. ¿Cómo se puede combatir el bullying o qué debemos hacer en la empresa? Bueno. A ver, tema nuevo, ¿no? El bullying. ¿Qué opinas, Carlos? Hay que aclarar, ¿no? De hecho, en las empresas, cuando hablamos de lo laboral, es otro nombre, es moving. El bullying se nació en un tema escolar. Entonces, cuando hablamos de bullying, estamos hablando que es un acoso escolar. Y cuando hablamos de moving, es un acoso laboral. Bueno, tal vez ahí se confundió la pregunta y la persona que hizo la pregunta. El moving, hay que tener en cuenta que actualmente es un tema muy, muy grave, muy preocupante, porque legislación para el tema de acoso en el país existe ya mucho. Tenemos en el Código del Trabajo, tenemos actualmente incluso en la ley Violeta que salió, porque tenemos un plan de igualdad. En el plan de igualdad se menciona un capítulo del tema de acoso. Tenemos el Acuerdo Ministerial 82 que salió hace algunos años atrás y menciona que toda empresa debe tener el protocolo para actos de discriminación en el ámbito laboral. Entonces, obviamente nosotros, como empleador, uno debería tener cuidado. Y obviamente, ¿cómo podemos nosotros erradicar esto? Es, uno, haciendo conciencia, haciendo pequeñas charlas que yo mencionaba de a qué hace referencia y tener claro cuáles son estos conceptos, porque muchas veces el trabajador se confunde y piensa que es acoso laboral, tal vez el hecho de que el empleador le diga al trabajador que le recrimine de que está llegando tarde y él ya se siente acosado. Entonces, punto número uno es hacer capacitaciones a los colaboradores para que entiendan qué es acoso laboral y qué no es acoso laboral. Crear canales que sean anónimos es una muy buena medida, que sean anónimos y que tengan un proceso muy establecido, porque puede pasar de que los colaboradores van y realizan una denuncia cuando no es acoso laboral. Y de ahí, obviamente, hacer actividades que fortalezcan el tema de trabajo en equipo,
la convivencia, y eso va a ayudar mucho en el tema para prevenir el acoso laboral. Bueno, acá Jimena nos está insistiendo en su pregunta, una pregunta interesante. ¿Tienen algún dato de cómo influye la satisfacción sexual, miren, en el desempeño del trabajador? ¿O cómo consideran que puede influir, por favor? ¿Qué opina, Doc? Tal vez no nos hubiéramos imaginado que el tema de la satisfacción sexual o la sexualidad de los trabajadores, de una u otra manera, pues, podrían influir en el rendimiento laboral y su productividad. ¿Será así? Más que la salud sexual o la sexualidad, yo creo que es el amor, ¿no? El sentirse feliz, el llegar estar en su familia feliz y llegar a un lugar donde cada uno podamos ser como somos en nuestra casa y ser en nuestro trabajo de la misma manera nos puede llevar a ser más productivos y que nos pase algo en el trabajo. Como decíamos hace un momento, pues la salud mental, ¿sí? El bienestar emocional que tengamos todos los empleados, que no vayamos a las empresas por obligación, que dejemos, yo sé que es difícil los problemas que tenemos en nuestros hogares, que dejemos de ahí, porque si estamos desconcentrados, por ejemplo, un empleado que maneja una máquina de alto riesgo, pues sin duda, pues una desconcentración puede originar una fatalidad. Entonces, el bienestar mental, el bienestar físico, y por cierto, como nos comentaba Jimena, sexual, pues evidentemente pues le va a dar un equilibrio a la persona para que emocionalmente esté más equilibrada y pueda pues tener un desempeño más productivo y más aceptable en las empresas. Lamentablemente el tiempo siempre es nuestro mayor enemigo acá. Es un tema bien interesante, el tema de la seguridad y la salud. Qué bueno que se han enganchado bastantes personas. Vamos un poco en las conclusiones, pero bueno, antes de que ustedes nos den su mensaje final, ¿cómo están ahora las nuevas tendencias? Tecnológicamente, ¿ustedes creen que han habido avances? Por ejemplo, ahora se habla mucho de aplicaciones que tienen que ver con diferentes ramas que nos van guiando. ¿Hay aplicaciones que nos están soportando en el tema de seguridad y salud? ¿Cómo está el tema tecnológico en estas ramas de seguridad y salud ocupacional, Carlos? A ver, en temas de seguridad ha habido muchos avances en aspectos tecnológicos, como tú mencionabas, aplicaciones. Y obviamente cuando nosotros hacemos la pirámide de acción en seguridad, siempre es eliminar el peligro. El 98% de los peligros no se pueden eliminar. Y eso se elimina solo con automatización. Depende del tipo de empresa, si nosotros automatizamos, y ahí entra la tecnología, ciertos procesos, eliminamos el contacto del trabajador con los equipos, y eso obviamente ayuda. Estoy hablando de empresas de alto riesgo, existen muchas aplicaciones ya en tema de logística, ahora actualmente en empresas administrativas igual, mismo hecho de tener las pausas activas, podemos tenerlas en nuestro teléfono, podemos tener alarmas, una alarma y luego hacer la pausa activa. Obviamente ha existido mucha evolución. Yo diría que en el país todavía no estamos utilizando este tipo de aplicaciones, este tipo de tecnologías. Más se ve en el extranjero. Obviamente ya hay empresas que están utilizándolas acá y eso es importante, ¿no? Que vayamos, incluso los técnicos de seguridad de cada una de las empresas se vayan incluyendo en este tipo de aplicaciones para que vayan también mencionando el área de recursos humanos y esto que lo urgente por los trabajadores. Bueno, vamos concluyendo. Bueno, muchas gracias, Fernanda, doctora, por habernos compartido sus experiencias y conocimientos. ¿Qué mensaje nos dejaría desde el ámbito de la salud ocupacional, la salud mental, todo lo que tiene que ver con el bienestar, como hablábamos, mental, físico, ese equilibrio que debemos tener los trabajadores? ¿Qué mensaje le daría también a los empresarios, a los jefes, a los directivos que están conectados, sobre cómo pueden ellos, como bien decíamos, no es gasto, invertir en estos temas de seguridad y salud ocupacional? Bueno, mi mensaje sobre la seguridad y salud, les diría que es un pilar importante que todas las empresas deben realizar con el fin de prevenir, disminuir el ausentismo, disminuir accidentes, disminuir enfermedades que a lo largo nos pueden llevar a una muerte, tal vez, del trabajador.
y que todos los trabajos deben ser saludables, que todos debemos llegar felices a nuestro trabajo con el fin de aumentar la productividad y disminuir el ausentismo laboral. Que sería lo ideal, ¿no? Que vayamos con usted, qué bonitas palabras, que vayamos felices a los trabajos, pues sin duda, pues un poco para ligar en nuestros hogares, si vemos algún riesgo en el cual nuestros hijos pueden tener algún accidente, evidentemente inmediatamente lo trataríamos de solucionarlo, porque no quisiéramos que nuestros hijos tengan alguna lesión y nos preocuparíamos. No debería ser diferente en el trabajo. Si vemos alguna condición insegura o algún acto inseguro que algún compañero de trabajo está haciendo, pues debemos levantar la mano. Pues pasamos muchas horas en el trabajo, pues y sin duda no quisiéramos que nadie sufra algún accidente, alguna lesión, para que lleguemos todos, así mismo como entramos felices, salgamos felices, sanos y salvos y lleguemos así a nuestros hogares. Tu mensaje final, Carlos, desde la óptica de seguridad, ¿qué les podría decir a todas las personas, trabajadores y empresarios que están conectados para que se involucren y vayamos fomentando una cultura de seguridad en el país? A los empresarios diría que tomen a la seguridad como una inversión. Hablamos de que obviamente no es un gasto, que reducimos los ausentismos por diferente índole, vamos a tener trabajadores más productivos y obviamente trabajadores, una empresa con mejores indicadores productivos. Y a los trabajadores diría que vayan, que seamos felices, que es muy importante, no hablaba Fernanda, debemos cumplir con las normas también de seguridad, debemos cumplir con lo que el empleador nos está estableciendo, con lo que dice la normativa, pero más allá de hacerlo por cumplir también el trabajador, es hacerlo por estar bien, y tanto física, mental como socialmente, y obviamente por llegar y ver a tu hijo, a tu familia en el hogar. Entonces, debemos hacer conciencia con el tema de seguridad, tenemos mucho que hacer todavía como país, y creo que como todos queremos lo mejor en diferentes aspectos, y creo que el tema de seguridad no debe quedarse por lado. Que así sea, Carlos, que así sea, por un ambiente de trabajo más saludable, por un ambiente de trabajo sin riesgos, enfocados en la seguridad. La seguridad es inversión, la seguridad no es un gasto, y lo que esperamos todos, empresarios y trabajadores, pues es llegar sanos y salvos, con salud, a lo que nos están recibiendo nuestros familiares, y poder, como bien decía la Doc, nuevamente ir felices a los trabajos con un equilibrio emocional y laboral para ser cada día más productivos. Muchas gracias, Doc, muchas gracias, Carlos, por este espacio. Muchas gracias a las personas que se conectaron, a todas las personas que pusieron sus interesantes preguntas y comentarios. Y pues bueno, nos veremos el próximo domingo con otro interesante tema. Pónganos también algún comentario, qué tema quisieran abordar, qué tema quisieran que pongamos acá domingo a domingo. Y pues con gusto pues estaremos receptando sus inquietudes y sus propuestas. Muchas gracias. Una excelente semana para todos. Gracias. Hasta luego, doctor. Salva, y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Builds Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura. Y lo tan antinatural, dulce.
Imagina un lugar donde el cuerpo, mente y espíritu se unen en una armonía perfecta. Imagina un espacio donde la energía vital fluye libremente, donde no solo la meditación, el reiki y los cristales revitalizan y armonizan tu ser, revelando tu esencia verdadera. Ven y sé parte de la Feria de Terapias Holísticas Ancestrales y Complementarias del Ecuador, que recorrerán las parroquias del país con su esencia espiritual. Síguenos y únete a estas ferias itinerantes llenas de magia, energía y autosanación. Momentos místicos te esperan.